Y es que el gobierno de los Estados Unidos formalizó ya la solicitud a México para extraditar a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Las autoridades estadounidenses buscan juzgarlo por los delitos de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana. Y justamente vamos a platicar de esta solicitud de extradición con David Saucedo. Él es analista en temas de seguridad. David, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Quiero saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Gracias, David. ¿Qué podría ser diferente en este momento cuando el llamado también ratón, Ovidio Guzmán, pues se ha librado ya varias veces de una extradición a Estados Unidos? Bueno, lo que extraña en el caso de la petición de Estados Unidos no es que se haya dado, sino que haya tardado tanto. Sí. Hay que recordar que la liberación de Ovidio Guzmán en su primera captura dejó un muy mal sabor de boca en los norteamericanos y generó una muy mala imagen para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso le hizo caer en encuestas. Así que en estos momentos, en el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador, está la decisión de extraditarlo, ya sea de manera rápida o bien caminando todo el largo proceso que significa una extradición, que puede tardar más de un año, cuando menos. Está por verse cuál es la determinación que toma el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin duda en el contexto de una serie de negociaciones que habrá entre México y los Estados Unidos en materia de seguridad. Hay que recordar que Ovidio no es el único narcotraficante que está en cola de extradición. También se encuentran Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, que es un objetivo estratégico para la DEA desde hace no años, sino décadas, y quizá muy posiblemente en breve se solicite la extradición de Tony Montana, el hermano de José Antonio, de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Totalmente, David. En estos momentos es justamente buen momento para tocar este tema con Estados Unidos. Venimos saliendo de un juicio bastante mediático, en primer momento de Joaquín El Chapo Guzmán y ahora, recientemente, el de Genaro García Luna. Todo parece indicar que se trata de una estrategia de los norteamericanos, es decir, hilando un juicio tras otro en contra de narcotraficantes de alto perfil en México, con autoridades corruptas en ese momento del sexenio de Felipe Calderón, encargados del gabinete de seguridad y quien de hecho fue quien planeó esta así llamada guerra contra el narco. Todo parece indicar que el juicio contra Ovidio Guzmán, que sin duda se realizará en los Estados Unidos, contará en esa coyuntura con un testigo estelar, que sin duda será Genaro García Luna, una vez que la estrategia jurídica de los abogados de García Luna falló, en tanto que no pudieron derribar algunas de las 5 acusaciones que había en su contra. El siguiente paso evidente será acogerse a este esquema de delación premiada y obtener reducciones de sentencia mediante su incorporación al sistema de protección de testigos en Estados Unidos. Totalmente, muchos analistas, David, han dicho incluso que Estados Unidos en materia de seguridad de juzgar a capos del narcotráfico, a pues líderes de la delincuencia organizada, nos estaría haciendo la chamba. Hay que recordar que apenas el 5 de enero se capturó a Ovidio Guzmán después de una fallida captura en el 2019 cuando el Culiacanazo pues se dio justamente allá en Sinaloa. Después lo dejaron en libertad para evitar pues que el estado se incendiara literalmente, y esto del 5 de enero cuando lo recapturaron, pues fue días antes, momentos antes de la llegada del presidente Joe Biden a México. Es algo muy lamentable, Blanca. México lamentablemente no cuenta con un sistema de justicia, un sistema penal, un sistema penitenciario que pueda contener y albergar este tipo de narcotraficantes. Hay que recordar que su padre protagonizó una fuga de película de penales de alta seguridad. En México, lamentablemente, me pesa decirlo, los penales de alta seguridad al poco tiempo se convierten en penales de alta comodidad para los narcotraficantes del poder económico como el que tiene Ovidio Guzmán. Así que me parece que los norteamericanos van a seguir con su estrategia que han aplicado durante muchos años, quizá décadas, de pedir que los narcotraficantes de este nivel, que forman parte de la cúpula de los cárteles de macrocriminalidad de América Latina, no purguen sus sentencias en cárceles latinoamericanas, sino que sean llevados al sistema de justicia norteamericano, que sea en sus penitenciarías en donde purguen sus condenas. Esto se viene ensayando desde hace tiempo. Habrá que ver cuál es la reacción de los narcotraficantes mexicanos, porque Claro. no es lo mismo pasar una estancia en prisión en una cárcel mexicana, en donde poco a poco pueden cooptar y sobornar a las autoridades penitenciarias,
que estar en una prisión de los Estados Unidos, que puede ser para ellos una auténtica tumba de cemento. Totalmente. David, tocaste un tema importante, las prisiones mexicanas contra las prisiones incluso Supermax allá en Estados Unidos. Veíamos en el 2019 este culiacanazo donde pues muchas personas tratando de que liberaran a Ovidio Guzmán incendiaron el estado. Después, el 5 de enero, también murieron varias personas. En este proceso de extradición, ¿podríamos volver a vivir un escenario así, donde pues estos criminales de Sinaloa pudieran hacer algo para evitar la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos? Es posible que los grupos de narcotráfico, para evitar la extradición de algunos de sus principales líderes, incurran en actos de narcoterrorismo como los que presenciamos en el episodio conocido popularmente como Culiacanazo, o en otros eventos que se dieron en Guanajuato y Jalisco, ante operativos similares, intentos de captura de la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación. Es una estrategia que no es nueva, es una estrategia que aplicaron los cárteles colombianos en la década de los 90, destacadamente el cártel de Medellín, para presionar a las autoridades políticas para que no fueran extraditados a los Estados Unidos. Habrá que ver si el cártel de Sinaloa en esta coyuntura da por descontado que Ovidio Guzmán tendrá que pasar alguna estadía en prisión, tal y como ya está su padre, Chapo Guzmán, o incluso Emma Coronel, o bien si todavía intentan dar la pelea para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos. Eso solo el tiempo nos lo dirá. Totalmente, porque aún faltan varios hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que siguen libres allá en Sinaloa. Incluso su hermano, que también está al frente de una de las facciones del cártel de Sinaloa, algo que ha facilitado la captura y el operativo de extracción de Ovidio Guzmán, de este segundo intento de captura exitoso, fue la división que hay al interior del cártel de Sinaloa. En la ocasión anterior, en la ocasión previa, en el famoso Culiacanazo, las células del Mayo Zambada prácticamente se apoderaron de las calles de Culiacán y generaron eventos de narcoterrorismo. En esta ocasión, de acuerdo con los reportes de inteligencia que se han dado a conocer por parte de la Sedena vía este grupo de hackers de Guacamayas, sabemos que hay una división al interior del cártel de Sinaloa y esta debilidad también favoreció la posibilidad de que fuera extraído de manera exitosa de Sinaloa y fuera llevado Ovidio a una prisión de alta seguridad aquí en México. Entonces, habrá que ver qué es lo que determinan al interior del cártel de Sinaloa, si se mantienen divididos tal y como parece que está ocurriendo, o bien se deciden nuevamente, se cuestionan nuevamente para enfrentar esta coyuntura de posibles extradiciones. Totalmente. David, por último, quiero preguntarte, ¿estos procesos de extradición de narcotraficantes, de delincuentes mexicanos a Estados Unidos, son meramente procesos administrativos o también tiene que ver mucho la diplomacia y la política entre ambos países? Lamentablemente, no está en manos de un juez. Nuestro sistema de justicia en México no tiene las capacidades para procesar de manera interna este tipo de desafíos. Se trata esencialmente de una decisión política. Y como tú bien señalas, de una negociación bilateral, es decir, entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, para definir el cómo, el cuándo y cuáles serían los términos de intercambio. Es decir, qué es lo que van a dar los norteamericanos a cambio de esta extradición de Ovidio Guzmán. Me parece que en este contexto su extradición será una ficha de cambio, y el gobierno mexicano espera recibir a cambio alguna serie de apoyos o de respaldos. No hay ningún juez o magistrado en México que tome la determinación en solitario de extraditar a un narcotraficante de este nivel por las consecuencias que puede tener para él o para su familia. Totalmente. Para que un juez emita una orden de extradición, seguramente es porque va a estar blindado por parte del gobierno federal. Absolutamente, y con el asunto de la austeridad republicana, pues eso todavía es un tema más complicado. David Saucedo, analista en temas de seguridad, muchas gracias por tomarnos esta comunicación esta noche. Gracias a ti, Blanca, un abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí la información de lo que está pasando en estos momentos con la solicitud ya formal del gobierno de Estados Unidos para extraditar a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán.